Bienvenidos todos, buenas tardes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Ahí se mira la pantalla, ¿verdad? Y me estaba dando cuenta que se ve algo borrosa. Sí, Se ve borrosa y casi no se ve. Casi no se ve, vamos a ver. Lo que voy a hacer es que podemos ver. Poner un marcador un poquito más. Tiene un marcador un poquito más fuerte. Creo que es este. Uno de estos dos es. Vamos a ver. Este está mejor. ¿Ahora sí? ¿O quieren que le dé más definición? Pues se ve más claro, pero sigue sin entenderse. Ahí puso bienvenidos, ¿verdad, licenciado? Sí, pero ahí se ve mejor que el anterior, ¿o no? ¿O ahí? No, ahí se mira borroso. ¿Ahí? Un poquito más, licenciado. ¿Ahí? Sí, yo miro bien, pero que piden otros compañeros por su vista. Ahí está bien, licenciado. ¿Está bien? Va, perfecto. Pues vamos a ver hoy, como habíamos dicho, lo particular, ¿verdad? Y el primer contrato que vamos a ver es el contrato de compraventa mercantil. Es el mismo contrato de compraventa civil. El contrato de compraventa, ¿qué características tiene? Pues tiene cosa y tiene precio. De hecho, dice la doctrina en el Código Civil, que es la misma del derecho mercantil, que el contrato queda perfecto desde que se convienen la cosa y el precio, aunque ni una ni la otra se hayan entregado. ¿Recuerdan de eso? Si vemos en el Código Civil, cuando hablan del contrato de compraventa, que estamos en el artículo, vamos a buscarlo aquí. Primero es el mandato. Con esa opción, mandato. Y después viene la sociedad. 1790, ¿le? Gracias. 1790. El artículo 1791 dice: el contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que se convienen la cosa y el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado, y que queda prohibido el pacto de retroventa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de contrato es el contrato entonces de compraventa? ¿Ah? Consensual. Es consensual. ¿Qué otro tipo de contrato hay? El de transporte, el contrato de transporte. No, pero en cuanto a su forma de perfeccionamiento. Yeah. Realic. Bilateral. Las formas de perfeccionamiento de los contratos son básicamente tres. Contrato consensual, que se queda perfecto con el mero consentimiento. Cosa y precio convenidos, ya está perfecto el contrato, aunque ni una ni la otra se hayan entregado. ¿Qué quiere decir que queda perfecto el contrato? Pues te vendo mi casa en 100,000 quetzales. Estoy de acuerdo, te pago 100,000 quetzales por tu casa. Ahí quedó perfecto el contrato. Ya las partes pueden acudir a un juez a decirle al juez: mire, le vendí mi casa en 100,000 quetzales y no me pagó el precio.
o le compré la casa en 100,000 quetzales y no me la vendió, no me la entregó. Cualquiera de las dos partes, porque el contrato ya está perfecto, ya existe como contrato. Otros contratos, como los contratos reales, además del consentimiento, ¿qué requieren? La entrega de la cosa y La entrega de la cosa. Ejemplo de esos contratos sería el mutuo o el depósito. Yo puedo ir al banco a decirles, miren, hagamos un contrato de depósito de 100,000 quetzales. Muy bien, me dice el banco, está bien, hagámoslo. ¿Quedó perfecto ahí el contrato? No, porque no he llevado los 100,000 quetzales. Porque el contrato de depósito es un contrato real. Además del consentimiento, requiere la entrega de la cosa, igual que el contrato de mutuo. Te presto 100,000 quetzales. De acuerdo, prestamos. Consentimiento. No queda perfecto el contrato de mutuo hasta que se entregan los 100,000 quetzales en mutuo, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el contrato de compraventa, que es un contrato consensual, y los demás contratos que sean reales, y los solemnes que además del consentimiento requieren alguna formalidad especial. Por ejemplo, en la sociedad. Si ustedes ven el contrato de sociedad, dice que para formalizar el contrato de sociedad o para que exista la sociedad tiene que ser elevada a escritura pública o el fideicomiso. Requieren esa determinada solemnidad. Y se los pongo en azul para que no vaya a confundirse con el contrato de compraventa. Es consensual. Se perfecciona con el simple consentimiento. Obviamente, si no me hicieron mi escritura, yo puedo ir con el juez a decirle, mire, señor juez, yo le compré la casa en 100,000 quetzales, aquí están los 100,000 quetzales, quiero que me escrituren la casa a mi favor. Y puedo demandarle al vendedor que me escriture la casa. Y si no lo hace el vendedor, pues después de un juicio, el juez puede firmar en rebeldía al vendedor la venta de la casa, porque yo probé que la compré en 100,000 quetzales y que aquí estoy pagando el precio. No sé si con eso queda claro la explicación. Claro que la escritura pública de compraventa de inmueble, para que me la inscriban en el registro, la tengo que elevar a escritura pública, pero eso no lo convierte en un contrato solemne. Lo convierte en un contrato solemne cuando el contrato no existe sin la formalidad. El testamento, que no es un contrato, es un acto, tiene que ser en escritura pública o el testamento cerrado en un acta que levante el notario al que le está entregando el testamento y que lo va a cerrar en una plica, en un sobre cerrado, y que se hace un acta en el sobre diciendo, esa es la formalidad. Sin eso no existe el testamento. A lo mejor deja una carta por ahí o un documento que dice que es un testamento, pero si no es un documento en escritura pública o un testamento cerrado ante notario, ese testamento no tiene efectos como testamento porque no se cumplió con la solemnidad. Aparte es el contrato de compraventa, que es consensual. Obviamente, para que me inscriban la compraventa tengo que lograr que me otorguen la escritura, pero ya quedó convenido en la cosa y el precio conforme al artículo 1791. Lo mismo es en lo mercantil. Se conviene llama por teléfono o manda un cable o un correo o un telex, un WhatsApp, lo que sea. El gerente de la COFAL aquí en Guatemala, de Cofiño Stalin, le dice, mire, quiero 100 carros Toyota Yaris. ¿A cómo me los da? Para Guatemala. Bueno, los quiero automáticos o mecánicos, o ponen las características. ¿Cómo me los pone? Pues se los vendo en tal precio. Ahí quedó perfecto el contrato. Lo único que tiene que hacerse ahora es ver cómo logramos el objetivo de las dos partes. ¿Qué quiere COFAL aquí en Guatemala? Pues que le lleguen sus 100 carros al puerto de Santo Tomás o al puerto Quetzal. ¿Y qué quiere Toyota? La Toyota Motor Company en Japón, pues que le paguen los carros. Eso es cómo se van a asegurar las partes que lo que pactaron, cada quien reciba lo que esperaba recibir del contrato. Y para eso es que sirve el contrato de compraventa mercantil. La característica principal de estos contratos es que es de plaza a plaza. No son entre presentes normalmente, sino a lo mejor el comprador está en un país y el vendedor en otro. Pues estamos vendiendo café de Guatemala y lo vamos a mandar a Hamburgo, porque ahí es un puerto de Alemania, y vamos a confiar en que el café va a llegar y que me lo van a pagar, ¿verdad? Entonces ahí está como que lo pago, lo mando a pagar o no lo mando a pagar, porque a lo mejor no me mandan el café o no va a venir el café de la característica que era, o algo le puede pasar al café en el camino, o algo le puede pasar a los carros
en el camino, se puede hundir el barco. Entonces, para eso sirve, para garantizar a las dos partes el contrato de compraventa mercantil. Y el primer artículo a eso se refiere. Normalmente las compraventas mercantiles no se hacen entregando los carros, el café, las computadoras, el tractor o el fertilizante, sino que se hacen sobre documentos. Ya ustedes vieron en títulos de crédito que hay documentos representativos de mercaderías o de bienes. Uno de ellos es la carta de porte. Voy a usar color negro porque es más. La carta de porte, el conocimiento de embarque. O a lo mejor utilizo un certificado de depósito que se lo entregué a un almacén general de depósito. Y entonces, ese documento representa la mercadería. Entonces, al terminar la clase, carta de porte, ¿verdad? ¿Qué es la carta de porte? La que me entrega el porteador. ¿Quién es el porteador? El transportista. Yo voy a la línea aérea y le digo, o al transportista, al que encargado de traer esas computadoras a Guatemala, y le entrego las computadoras, y a cambio el porteador, que es el que recibe la mercadería para transportarlas a Guatemala o al país de destino que sea, o el café lo reciben aquí en la naviera y lo van a mandar a Hamburgo y me dan un conocimiento de embarque, de que el café está bajo la responsabilidad de la naviera. O se lo llevo a un almacén general de depósito y le digo, mire, aquí está este café o este fertilizante y denme un certificado de depósito que yo le tengo esa mercadería ahí depositada, y el que le traiga ese certificado es el que puede retirar esa mercadería o ese producto de su almacén general. En doctrina, así se llaman los documentos. En el comercio, que todos les gusta hacerlo corto y ponerle abreviaturas a todo, ese es un BL. En el comercio internacional, ustedes van a ver que se llama el Bill of Lading. No es Bin Laden, pero se parece. Bill of Lading. Bill of Lading quiere decir una carta de porte, un conocimiento de embarque o un certificado de depósito. En inglés es algo así como es el título representativo de la mercadería. Vamos a ver. Yo quería, en el libro del doctor Villegas, tiene una cosa muy bonita que nos va a servir para explicar este punto. Aquí está. Tiene un anexo. Aquí está. Ustedes se fijan en la 6ª edición del libro del doctor Villegas, no conozco las páginas de la 8ª edición, hay un anexo de la página 99. Dice, Cámara Internacional de Comercio, reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios. Y este es un documento que no es una ley, parece una ley o un reglamento, pero realmente es una recopilación privada hecha por esa Cámara de Comercio Internacional, que no es un Congreso de la República, no es un Parlamento, no es ninguna autoridad legislativa, sino que lo único que hizo la Cámara de Comercio Internacional es recopilar o publicar, digámoslo así, esa costumbre mercantil. Ustedes saben que en lo mercantil y conforme a la ley del organismo judicial, la costumbre es fuente de derecho. Y en la ley del organismo judicial, en un país que es de derecho escrito, fundamentalmente como el nuestro,
Sin embargo, dice en el artículo 2, fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico, porque somos un país de derecho escrito, un país legalista, digamos. La jurisprudencia la complementará. El siguiente párrafo. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Entonces, una forma de probar la costumbre mercantil, que son los usos y costumbres internacionales, reglas y usos uniformes, dice aquí. Reglas y usos uniformes del código relativos a créditos documentarios, vamos a ver más adelante, y ahí es donde yo quisiera llegar en este examen hasta el artículo 765 del Código de Comercio. Por favor, tomen nota de una vez, que hasta ahí vamos a llegar. Crédito documentario. ¿Qué artículo dijo, Lee? Disculpe. Del 758 al 765, ahí terminaríamos con el examen, ¿verdad? Pero pasando por los contratos de compraventa mercantil, contrato de suministro, depósito mercantil. El depósito en almacenes generales no lo vamos a ver ahorita porque está sujeto a una ley especial. Apertura de crédito. El descuento no, porque está derogado por el decreto 1-2018, que es la ley de factoraje y descuento 1-2018. Y de ahí el contrato de cuenta corriente, 734 al 743. El reporto del 744 al 749. Cartas órdenes de crédito del 750 al 756. Tarjetas de crédito 757 al 757 bis. Y el crédito documentario, que es a donde llega todo esto de la compraventa mercantil, como ustedes lo van a ver, del 768 al 765. Ya el fideicomiso lo vemos en el siguiente examen. Entonces, todo este objeto del contrato de compraventa mercantil, lo que trata es de garantizar que el comprador reciba lo que espera recibir de la compraventa y el vendedor reciba el precio, el pago del precio. Y entonces aquí van a ver ustedes que, por ejemplo, hablan del BL. Documentos probatorios de embarque o de despacho. Y lo que va a hablar por ahí va a ser que hablan del BL. O en las cartas de crédito ustedes van a ver que dice el BL, B/L. Cuando hablan del BL, lo que se están refiriendo es a ese Bill of Lading, que no es más que el título de crédito, que puede ser una carta de porte, un conocimiento de embarque o un certificado de depósito, que es un título representativo de mercadería. Pero en comercio internacional ya no le dicen carta de porte, ya no le dicen conocimiento de embarque, ya no le dicen certificado de depósito, sino que le dicen BL. Estoy tratando de encontrar aquí. Aquí está. En el artículo 25, documentos de transporte, documentos que indican el embarque o el despacho o la toma a cargo de mercadería, dice documentos de transporte, artículo 25, generalidades. Y habla de un montón de cosas, ¿verdad? Pero sujeto a lo anteriormente relacionado en el inciso B, y salvo estipulación contraria en el crédito, los bancos no rechazarán un documento de transporte que, 1, lleve un título tal como conocimiento de transporte combinado, Combined Transport Bill of Lading, documento de transporte combinado, Combined Transport Document, conocimiento de transporte combinado de embarque puerto a puerto, Combined Transport Bill of Lading o Port to Port Bill of Lading, o cualquier título o combinación de títulos con significado o efectos similares. Aquí, esta no es una ley del Congreso de ningún país, sino que es una recopilación, como les digo, de la Cámara de Comercio Internacional, en donde dice qué es Bill of Lading. Y Bill of Lading, o BL, como se le conoce en la jerga mercantil de los exportadores y de los importadores, se refiere a esos títulos de crédito. Cualquier documento que diga
Bill of Lading port to port o port to port Bill of Lading. ¿Qué quiere decir eso? Del puerto de Osaka en Japón al puerto Santo Tomás de Castilla o al puerto Quetzal, ese documento ampara que se recibió la mercadería en el porteador y lo tiene que entregar en el puerto de destino. Al que tenga, el que sea tenedor del BL. Llámese ese conocimiento de embarque, carta de porte o almacén general o certificado de depósito. ¿Verdad? Cualquier documento que ampare esa mercadería, ese es el BL. Bueno, entonces, ¿dónde está mi código de comercio? De ahí aquí abajo. Sí. Entonces, ¿qué dice la ley en el artículo compraventa mercantil 695? Ventas contra documentos. En las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega, remitiendo al comprador los títulos representativos de las mercaderías y los demás documentos indicados en el contrato o exigidos por el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los carros, ¿contra qué los tiene que pagar COFAL? O el banco al que COFAL le dijo, mire, emítame una carta de crédito para garantizarle a Toyota Motors Company de Tokio, que me va a mandar $1 millón de sales o de dólares, normalmente es en dólares, me va a mandar $1 millón de carros y usted, por favor, Banco Industrial en Guatemala, emítame una carta de crédito a favor de Toyota Motor Company, en donde diga que cuando Toyota mande los BLs de los 100 carros, usted le va a pagar $1 millón. Así es como funciona la compraventa mercantil. ¿Por qué? Porque lo que queremos es garantizar que Toyota reciba el precio de sus carros y COFAL en Guatemala reciba los carros, como los pidió. Todo ese es el objetivo de todo este crédito documentario y de compraventa mercantil. ¿Qué documentos tiene que mandar? Pues en el contrato, en la carta de crédito, en el crédito documentario, el Banco Industrial de Guatemala va a decir, pagaré $1 millón a favor de Toyota Motor Company o a quien le endose esta carta de crédito cuando reciba el banco los siguientes documentos. La factura de cada uno de los carros o una factura global por los carros. La póliza de seguro. La garantía, ¿verdad? De cada carro o la garantía general que traigan los 100 carros. ¿Qué vamos a pedir también? Supongamos que no son carros, sino que es carne o es cereales o es producto de consumo humano o animal o son medicamentos. El certificado fitosanitario que diga que esa mercadería, esa carne, ese arroz, ese cereal o es medicina es de libre venta o que cumple con las normas sanitarias exigidas por Guatemala o internacionales para que en Guatemala pueda ser admitida ese producto, ¿verdad? Y los demás documentos indicados en el contrato o exigidos por el mismo. Si el contrato dice, mire, tiene que traer una lista de repuestos de los carros, tiene que tener un certificado libre de que está libre de emisiones nocivas. Lo que pida Guatemala para importar esos carros, tiene que traer. Entonces, en el contrato de compraventa entre COFAL de Guatemala y Toyota de Japón, dice, mire, yo le voy a pagar $1 millón cuando usted me mande las facturas, la póliza de seguro, la lista de repuestos o los accesorios, la lista de accesorios que trae el carro, certificado de que los carros fueron inspeccionados y están en buen estado, una garantía de que por 1 año usted me va a cubrir, el certificado libre de emisiones que está pidiendo ahora Guatemala, por decir algo, no lo está pidiendo, creo yo, o no sé qué estándares pidan, pero digamos todo lo que sea necesario para poder importar legalmente los carros a Guatemala. Y contra eso, el banco le va a pagar. Normalmente, como se hace, es que es de banco a banco. Toyota le entrega los documentos de estos BLs, más la póliza de seguro, más las garantías, más la lista de repuestos, todo lo que diga el contrato que tienen que entregar, se lo entrega a su banco se comunica con el banco intermediario, si hay un banco en Alemania que va en medio, en Estados Unidos, y el Banco de Estados Unidos se comunica con el Banco de Guatemala, el industrial o el GIT, el que está financiando a la COFAL en la compra de los carros. Y entonces, el pago lo tiene que hacer el banco en el momento en que le entreguen esos documentos, o contra la entrega, o cuando le avisen, ya están aquí sus documentos, paga $1 millón y lo tiene que pagar, ¿verdad?
Salvo pacto en contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se le entreguen los documentos sin que el comprador pueda negarse a efectuar el mismo. A lo mejor decir, mire, yo no, hasta que no vea los carros aquí en Puerto Quetzal, yo no se los pago. No, señor. Contra los documentos. Aquí están sus BLs, ¿sí? Ya tiene que pagar. Sin que el comprador pueda negarse a efectuar el mismo, alegando defectos relativos a calidad o al estado de las cosas, a no ser que tenga prueba de ello. Salvo que ya el comprador se diga, mire, y ahí están los carros en el puerto, pero vienen oxidados, vienen chocados, vienen destruidos, no funcionan, no traen los documentos completos. Pero si traen los documentos completos, puros documentos, a lo mejor los carros todavía están en Tokio, en el puerto de Osaka, o en Japón, en el puerto de donde van a salir, pero ya los tiene el porteador y ya existe un BL. Eventualmente vendrán. Tiene que traer la póliza de seguro, lo que haya pedido el comprador. Contra eso hay que hacer el pago. Cosas en tránsito, que es el caso cabal que estábamos hablando. Si las cosas se encuentran en tránsito, están a medio Océano Pacífico los carros, y entre los documentos entregados figura la póliza de seguro de transporte, los riesgos se entenderán a cargo del comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías al porteador. ¿Quién es el porteador? El que emite la carta de porte. Es el transportista, el encargado de transportar los bienes de un lugar al otro, ¿verdad? Por eso se llama carta de porte, pero también puede ser un conocimiento de embarque o puede ser un certificado de depósito. En síntesis, el BL, ¿verdad? Desde ese momento, Toyota, ¿qué hace? Hace los carros, los fabrica y se los va a dejar al transportista. ¿Y qué le entrega el transportista a cambio? El BL. Ya sea carta de porte si vienen por avión, conocimiento de embarque si vienen por aire o por agua o por tierra, o si los fueron a bajar a un almacén de depósito, pues ese es el documento representativo de la mercadería. Los riesgos se entenderán a cargo del comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías al porteador, a no ser que el vendedor supiera al tiempo de celebrar el contrato la pérdida o la avería de las cosas y lo hubiera ocultado al comprador. Aquí otra vez estamos hablando de la buena fe, la verdad sabida y la buena fe guardada. Si el vendedor sabe que los carros están chocados y los va a dejar así al porteador y recibe su BL y se le prueba, pues ahí el riesgo no es del comprador, sino el riesgo es del comprador porque ocultó que los carros estaban oxidados, chocados, en mal estado, lo que fuera, ¿verdad? O que el café estaba deteriorado, o que los melones están pasados, o están verdes, o están con algún tipo de enfermedad sanitaria, o que el fertilizante ya está vencido, y eso lo sabe el vendedor, ¿verdad? Si el vendedor sabía que el fertilizante ya estaba vencido, el riesgo de ese vencimiento del fertilizante no es del comprador, sino es del vendedor que le ocultó al comprador el hecho de que ya le estaba mandando un fertilizante en mal estado. Nuevamente, lo que se protege en el tráfico mercantil es la verdad sabida y la buena fe guardada. Artículo 697. Y aquí entramos al tema de los Incoterms. En derecho mercantil existen unas palabritas que los comerciantes han inventado. Los Incoterms son International Commerce Terms. Vocablos, frases, nombres, términos del comercio internacional. International Commerce Terms. Abreviado también es otro Incoterm. El Incoterm es los términos del comercio internacional. Para que entendamos esto a lo que habla es aquellas ventas FOB, FAS, FAS y ventas CIF. Y todavía hay otras que es C y F. Ahorita los vamos a explicar, porque aquí lo tienen en el código de comercio ustedes. Hay más Incoterms que los que el código recopila. De hecho, en el libro en el anexo que nos da el doctor Viegas a partir de la página 99, ahí habla de más Incoterms. Vamos a decir algún otro. Aquí. Pero de eso se trata, o sea, son nombrecitos o frases o abreviaturas que se usan en el comercio internacional, que es como que son jerga que los comerciantes saben, verdad sabida y buena fe guardada.
Ahorita los vamos a pasar a explicar. Ahí hay más Incoterms en la recopilación esta, pero básicamente las que estamos nosotros usando ahorita. Por ejemplo, hay uno que se llama CCI, que es el Código Comisión Bancaria de la Cámara de Comercio Internacional. CCI sería Cámara de Comercio Internacional. Y ese es otro Incoterm, pero aquí hay, por ejemplo, el FOB. Todo normalmente son abreviaturas de palabras en inglés. Free on board o FOB, libre a bordo, es en qué momento el vendedor se desliga de los riesgos de la cosa. Y voy a poner un ejemplo, digamos, en el caso de los carros. La Toyota tiene que poner los carros adentro del barco que los va a traer a Guatemala. En ese momento se termina su responsabilidad. Carga los carros adentro de la panza del barco y en ese momento Toyota recibe su certificado de embarque, conocimiento de embarque, ¿cómo se llama? Conocimiento de embarque, y en ese momento ya Toyota se despreocupa de esos carros. Ya el riesgo de lo que les vaya a pasar a esos carros es del comprador, porque él ya cumplió con entregarlos libre a bordo del buque. Free on board, libre a bordo del buque. Distinto es el caso del Incoterm FAS. Ahí no hay que subirlos al buque, o al carro, o al camión, o al avión, o al tren. Se cumple con ponerlos al lado del transporte. Entrega los carros en el muelle. A partir de ese momento, el vendedor se desliga de la obligación. Y a la subida de los carros al barco, al tren, al avión, al camión, ya es responsabilidad del comprador. Porque eso se pactó. Es como que voy a la agencia y me dicen, mire, ¿qué incluye el precio del carrito que estoy comprando? Mire, le trae polarizado, le incluye el tanque lleno de gasolina, le incluye servicios en 5,000, 10,000 y 15,000 kilómetros, le incluye cuero en los asientos y le incluye un año de seguro gratis. Bueno, eso es lo que incluye el carro. Entonces, eso es lo que usted me tiene que entregar al vendedor y yo no tengo que pagar por eso, sino es responsabilidad del vendedor. A eso se refieren estos Incoterms. El FOB, el vendedor tiene que ocuparse de que los carros o el fertilizante o los melones o el café estén a bordo del barco. En ese momento se termina su obligación. Vamos a poner un símil más local. Supongamos que yo voy a comprar block. A mí me interesa comprar block. Y le digo a la bloquera, ¿cuánto vale el millar de block? Quiero una camioneta de block. ¿Cuánto cuesta? Pues cuesta tanto. Y hasta que usted me la sube al camión, sí. Ese es libre a bordo. Porque el precio del bloque incluye que alguien suba, el muchacho o la gente o la grúa o el montacargas que va a subir ese bloque al camión es pagado por el vendedor. Y es responsabilidad del vendedor lo que le pase a ese bloque cuando lo están subiendo al camión. O cuando están subiendo el fertilizante al barco o las computadoras al avión. Hasta en ese momento se determina la responsabilidad del vendedor y comienza la del comprador, el riesgo del comprador. En el otro caso, si el de la bloquera me dice, mire, yo le vendo el bloque a tanto, pero es su problema subirlo al camión. No le incluyo eso. Yo se los pongo en, véngalos a traer y traiga usted, o usted le paga al que los va a subir. Y lo que le pase al bloque en la subida al camión, ya es su responsabilidad. Eso es libre al lado del barco. Free aside ship. Free, libre, aside, al lado del barco, ship. Entonces, otro Incoterm diferente. Aquí se cubre menos, ¿verdad? Aquí cumplo con dejárselo al lado del barco, del tren, del avión, del taxi, de lo que sea. Y aquí se lo tengo que poner a bordo del vehículo por cuenta del vendedor, bajo riesgo del vendedor. Si cuando están subiendo con la grúa los carros al barco, se les va un carro al fondo del mar, aquí es responsabilidad del comprador, porque la fabricante solo se comprometió a ponerlos al lado del barco, en el muelle. Aquí, el fabricante o el vendedor se comprometió a subirlos al barco o al camión, el bloque al camión. Si el bloque se quebró entre el piso y la palangana del camión, es responsabilidad de la venta del bloque, del vendedor del bloque. Aquí es responsabilidad del comprador, riesgo del comprador.
Y aquí el CIF es más amplio. Aquí incluye el costo del vehículo o del block o del fertilizante, el seguro, insurance y el flete. Aquí es como que si yo comprara el bloque y le digo, mire, pero lo quiero puesto en mi obra. Inclúyame el costo del block, el seguro que usted va a comprar para cualquier cosa que le pague que le pase al block o al carro o al cargamento de carros que me está mandando desde Japón, y el flete, lo que me va a cobrar el barco para traerlo o el camión para traerlo a mi puerto, por lo menos a mi puerto de entrega o a mi obra, dependiendo, ¿no? Normalmente en comercio internacional es de puerto a puerto, porque como hay que importar la mercadería, eso ya normalmente es responsabilidad del comprador. Se lo entrega en el puerto, ya todo el trámite de internación en el país es responsabilidad del comprador. Pero esto es lo que incluye el costo, seguro y flete. Vamos a ver los artículos aquí rápidamente. Libre a bordo FOB. En la venta libre a bordo, free on board, la cosa objeto del contrato deberá entregarse a bordo del buque o vehículo que haya de transportarla en el lugar y tiempo convenidos, momento a partir del cual se transfieren los riesgos al comprador. El precio de la venta comprenderá el valor de la cosa, el valor de los carros, más todos los gastos, impuestos y derechos que se causen hasta el momento de la entrega a bordo al porteador. Si hay que pagar un derecho del puerto en Osaka para pasar por el muelle, lo paga el vendedor. Si hay que pagarle a la grúa para que suba los carros al barco, lo paga el vendedor. Si hay que pagar un impuesto de exportación por esos carros, lo paga el vendedor. Hasta que están adentro del barco, listos para venirse al puerto Quetzal, es riesgo o es costo del vendedor, FOB. El FAS, costado del buque, FAS. En las ventas al costado del buque o vehículo, free side ship, libre al lado del buque, se aplicará el artículo anterior con la salvedad de que el vendedor cumplirá su obligación de entregar al ser colocadas las mercaderías al costado del buque o vehículo. Al lado del camión me dejan el block. Ya la subida al camión, costo del comprador. Y desde ese momento se transferirán los riesgos. Como les digo, si se cae el carro cuando lo están subiendo al barco y se va al fondo del mar, problema del comprador. O sea, es costo del comprador. Cuando es FAS. Cuando es FOB, es costo del vendedor, riesgo del vendedor. Costo, seguro y flete, 6.99. En la compraventa, costo, insurance, seguro y flete, CIF. El precio comprenderá el valor de la cosa, costo, más las primas de seguro y los fletes, hasta el lugar que convenga hasta el lugar convenido para que sea recibido por el comprador. ¿Dónde lo va a recibir? En Puerto Quetzal. Bueno, entonces el flete hasta Puerto Quetzal lo paga la Toyota, allá en Japón. El seguro de cualquier riesgo que le vaya a pasar a ese cargamento de carros, lo paga la Toyota en el Japón. Y el costo de los carros. Obligaciones del vendedor. El vendedor en la compraventa CIF se entenderá obligado, artículo 700. 1. A contratar y pagar el transporte en los términos convenidos y a obtener del porteador mediante el pago del flete, el conocimiento de embarque o la carta de porte respectiva. O sea, Toyota fabrica los carros, se los entrega al porteador para que le dé su carta de porte, su BL, ¿verdad? Conocimiento de embarque, carta de porte o certificado de depósito. Además, tiene que pagar el flete, porque se incluye el flete. Es como que yo comprar un carro aquí en Guatemala y dicen, mire, incluye polarizado. Bueno, entonces póngame el polarizado. No es que se lo tiene que pagar a usted, no. Yo les pedí el carro, ustedes me ofrecieron el carro con polarizado, con asientos de cuero. Pues páguelo el vendedor, porque así fue el negocio que hicimos. Para eso son los 5 terms. Para determinar en qué incluye o hasta dónde termina la responsabilidad del vendedor. Costo, seguro y flete. Tiene que contratar el transporte, el flete, y a obtener el porteador mediante el pago de flete, el conocimiento de embarque o carta de porte respectivos. 2. A tomar y pagar un seguro por el valor total de la cosa objeto del contrato a favor del comprador o de la persona que se indique. Mire, esta mercadería asegúreme a favor de COFAL en Guatemala. Cualquier cosa que le pase a los carros, usted está emitiendo una póliza de seguro a favor del comprador. O si le dice, mire, hágalo a favor del Banco Industrial porque el banco me está financiando la operación y el banco me pidió que
que él quería tener el seguro endosado a su nombre, pues que sea a nombre del seguro, del Banco Industrial. Que cubra los riesgos convenidos. Naufragio, incendio, terremoto, inundación, choque, piratería, lo que fuera, robo. Y a falta de convenio, los usuales. Aquí estamos otra vez con los usos uniformes. Y a obtener del asegurador la póliza o certificado correspondiente. O sea, el vendedor tiene que obtener la póliza de seguro. Y a entregar al comprador o a la persona que consigne los documentos a que este artículo se refiere. O sea, le tiene que entregar la factura de los carros, la póliza de seguro y la factura del flete o el comprobante que el flete está pagado. El certificado de fitosanitario, si es mercadería, alimentos o productos para consumo humano o animal, lo que sea necesario para poder importar esos. Pero se lo tiene que haber pedido el comprador. Mire, esto tiene que traer garantía, certificado fitosanitario, tiene que traer lista de repuestos, tiene que traer un certificado de que los carros están libres de emisiones nocivas o que tienen tanto máximo de emisiones, etcétera, etcétera. Lo que pide el país de importación. Las obligaciones del comprador CIF. El comprador CIF estará obligado a pagar el precio contra la entrega de los documentos a que se refiere el artículo anterior. Cuando le entreguen estos documentos a que se obligó el vendedor tiene derecho a cobrar y el comprador tiene obligación de pagar. O sea, ¿cómo funciona eso? Ya sea que se le manden al comprador los documentos y en el momento que los va a recibir, él paga. O lo más normal es que se haga de banco a banco. La Toyota le entrega a su banco en Tokio los documentos, el certificado, el BL, la factura, la póliza de seguro, todos los documentos que dice el contrato, y se los manda al Banco de Alemania, los revisa y dice si van bien, se los manda al Banco Industrial en Guatemala o al Banco GIT en Guatemala, y el Banco de Guatemala dice sí, ya lo recibí, pago, porque emitió una carta de crédito donde diga que cuando yo reciba esos documentos tengo que pagar $1 millón al vendedor. Riesgos de la compraventa CIF. Aquí hay un error que para mí hay que corregirlo en el 702. Habla compraventa CIF, así, pero para mí que es CYF. Fíjense cómo lo dice su código en el 702. Los riesgos de la compraventa CIF se transmitirán al comprador desde el momento en que la cosa... no, perdón, aquí está bien. Perdón, es en el 704 donde está el problema. En el 702 estamos bien. Los riesgos en la compraventa CIF se transferirán al comprador desde el momento en que la cosa objeto del contrato haya sido entregada al porteador. Es lo que les decía. Le entrego los carros, las verduras, el fertilizante, el café, el tractor, lo que sea, al porteador, me entrega mi carta de porte y en ese momento ya es problema del comprador lo que le pase. 702. Desde el momento en que la cosa objeto del contrato haya sido entregada al porteador. La vigencia del seguro deberá iniciarse desde ese momento. En el momento en que se le entrega al porteador, el seguro inicia su vigencia. Tiene que estar contratado el seguro desde que se emite la carta de porte. ¿Qué pasa antes de eso? Es responsabilidad del vendedor, hasta antes de entregárselo al porteador. Si sale de la fábrica de Toyota y en el camino asaltan el tren o el carro, el camión que va a los vehículos, es problema del vendedor. Pero en el momento en que se le entregan al porteador, al transportista, y emite la carta de porte o la BL, en ese momento ya el riesgo ya no es del vendedor. Él ya entregó los carros y le dieron un documento representativo del mercado. 703. Seguro incompleto. Puede ser que el vendedor, CIF, no contrate bien el seguro. Diga que asegura, ¿cuánto valen los carros? $500,000, no el millón que valen. O no asegura algún riesgo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si el vendedor CIF no contratara el seguro en los términos convenidos o en los que sean usuales, responderá al comprador en caso de riesgo como hubiera respondido el asegurador. Aquí decía al asegurador, pero es como hubiera respondido el asegurador. Por favor, corrijan ese artículo 703. Como hubiera respondido el asegurador. En otras palabras, el vendedor, en vez de contratar el seguro completo por todos los riesgos y por el valor completo del cargamento,
lo hace por la mitad o omite algún riesgo y ocurre el riesgo, no ocurre incendio, por decir algo, robo, y se roban el cargamento, entonces el que tiene que responder es el que no compró bien el seguro, no contrató bien el seguro, que es el obligado a hacerlo, que era el vendedor en el caso del CIF. El comprador en este caso puede contratar el seguro. Si el comprador se da cuenta que la mercadería no está bien asegurada o suficientemente asegurada, puede comprar el seguro por su cuenta y deducirá el monto de la prima del precio debido al vendedor. O sea, usted le tengo que pagar el $1.000.000 menos $1,000 o $3,000 o $10,000 que me costó contratar el seguro, porque usted no lo contrató bien. Y en el precio estaba incluido el seguro. Es lógica, ¿verdad? Costo y flete. Aquí es donde les digo que hay que hacer el cambio. Miren, está C y F, no es CIF, no, sino C y F, CYF. En las ventas, costo y flete, CIF, donde hay que cambiar es el primer CIF que está ahí, ¿verdad? Costo y flete CIF tiene que decir costo y flete. CIF, se aplicarán las disposiciones de la venta CIF, costo, seguro y flete, con excepción de las relativas al seguro, porque no tiene seguro, ¿verdad? Aquí es costo y flete, si no lleva seguro. Cosas embaladas, artículo 705. En toda compraventa mercantil, el comprador que recibiere las cosas embaladas podrá reclamar los defectos de cantidad o de calidad de la mercadería o sus vicios dentro de los 15 días siguientes al de la recepción. Vamos a asumir que ya le pagaron, el Banco Industrial ya le pagó al banco intermediario, el banco intermediario ya le mandó el dinero al banco de Toyota y el banco de Toyota ya le pagó a la Toyota el $1,000,000 de los carros. Y resulta que cuando llegan los carros llegan averiados, o el fertilizante, o el café, o los tomates, o lo que sea, los tractores. Entonces, el comprador tiene derecho a recibir la mercadería y tiene 15 días para revisarla. Y dentro de esos 15 días puede plantear cualquier reclamación que tenga contra el vendedor. Porque las cosas venían embaladas, empacadas, envueltas en algún tipo de envoltorio o protección. Lo tiene 15 días para poder revisar lo que le mandaron. Artículo 706, opción de compraventa. Este artículo se refiere al del Código Civil, que dice que ¿quién se recuerda cuánto es el plazo máximo para un contrato de compraventa en lo civil cuando son bienes inmuebles? ¿Cuál es el artículo? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién se recuerda? Como que de los 116 alumnos no hay nadie que se recuerde. ¿Aló? Licenciado, será el artículo 1799. No, eso es para la estipulación de prueba. ¿Qué dice el 1799? Creo que no es ese, pero miremos. Dice el plazo, en el segundo párrafo dice el plazo para la prueba, no, estipulación es de 3 días, pero creo que no es. No, pero le agradezco Mildred porque por lo menos está tratando de buscar el artículo. No está tan lejos. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? Es el artículo 1681. Sí, Edwin, es el 1681 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo? Dice, el plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años si se tratare de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratare de otros bienes o prestación. Ajá. Este artículo está modificado, está para compraventa mercantil, estaría modificado en el sentido de que no hay límite de plazo. Porque dice opción de compraventa. En la promesa o la opción de compraventa de cosas mercantiles, las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno. No es muy usual en lo mercantil que los contratos sean a tan largo plazo. Por ejemplo, normalmente son
le prometo vender mercadería, fertilizante, carros, etcétera, y nomás van a ser 6 meses, 3 meses, 2 meses, etcétera. Pero tenemos la figura de los contratos a futuro. A lo mejor vamos a celebrar un contrato donde nos comprometemos a vender café a 5 años o a 10 años y vamos a mantener un precio de tantos dólares. Digamos que vamos a vender el café de aquí a la cosecha 2023 o 2033 a $200. Tanto el comprador se compromete a pagar $200 por quintal y el vendedor se compromete a que va a vender a $200 el quintal durante 10 años el café. O 250 o 150, lo que pacten las partes. Ahí no hay límite de 2 años o de 1 año, que sería para cosas muebles, ¿verdad? Licenciado, disculpe una pregunta. Cuando en el artículo 705, cuando habla que dentro de los 15 días siguientes a la recepción, sería a la recepción en el puerto, si fuera así. Sí. Normalmente es al puerto, porque normalmente, digamos, Toyota Motor Company hace los carros en Japón y los pone en el barco. Y ahí termina, contrata el seguro, paga el flete y que se vengan los carros para Guatemala a riesgo del comprador. Es raro que un vendedor vaya a venir a Guatemala a desalmacenar los productos, pagar los impuestos y trasladarlos a la ciudad de Guatemala. Aunque pudiera darse el caso de que yo compro una computadora muy sofisticada o una máquina para una fábrica y le digo, mire, a mí me ponen esa máquina en mi fábrica. Estoy comprando una máquina y yo quiero que usted me la instale, que usted pague todos los impuestos de importación y se encargue de desalmacenarla de la aduana, la traslade a mi fábrica y me la instala y me la deja funcionando, llave en mano. Ahí sí sería que ahí termina el riesgo del vendedor cuando ya la máquina está entregada funcionando en la fábrica del comprador. Lo más normal es que sea de puerto a puerto, ¿verdad? Lo entregan en el puerto de Japón o de Alemania o de Argentina, donde sea el vendedor, y termina la responsabilidad cuando se entrega en el puerto de destino. Aquí en Guatemala sería Santo Tomás o Puerto Quetzal, dependiendo de qué océano estemos hablando. O viceversa, si Guatemala vende café, pues lo entrega en Puerto Quetzal y ahí se termina su responsabilidad. Compra el seguro, si es CIF, tiene que comprar el seguro y pagar el flete para que llegue a Hamburgo ese café y ahí se termina la responsabilidad. Y ahí se entrega y ya es problema del tostador de café o el comprador del café el que va a tener que desalmacenarlo en Hamburgo, pagar los fletes y todo de Hamburgo a su tostaduría, digámoslo así. No sé si queda claro eso, ¿verdad? Ahora, llega el café al puerto de Hamburgo, ya lo pagó porque ya pagó la carta de crédito del precio del café. Y resulta que cuando revisa el café está descompuesto o no es la calidad que era o está pasado o está quemado o lo que fuera. Entonces tiene 15 días para hacer el reclamo correspondiente al vendedor o al seguro, ¿verdad? Porque el café venía empacado o los carros venían empacados y se tardaron 15 días en revisarlos y cuando lo revisan dicen, mire, este carro no trae motor. O viene fundido el motor, o viene chocado, o no trae el motor que era el que me habían ofrecido. Yo pedí uno de 3.000 caballos y 3.000 centímetros cúbicos y tiene motores 1.000. Licenciado, y si, por ejemplo, por algún atraso como hubo después de o en la pandemia y todo eso, de que descargaran el barco y todas esas situaciones, ¿se toma en cuenta eso o eso entra entre esos 15 días o hasta que lo bajan del barco? Perdone, ¿me puede repetir su pregunta, Mirna? Por ejemplo, los atrasos que hubieron en los puertos, de que no descargaban pronto los barcos porque había una gran cola de barcos esperando, hasta que descargan el producto, ¿empiezan a contar los 15 días? Es correcto, ahí dice el código a partir de la recepción de la mercadería. Ok, gracias. Licenciado, una pregunta, buenas noches. Me surge la duda conforme al café. Usted se refería a que el producto puede ser como el FOB,
o en el siguiente, que podría ser que se contrate el flete y todo el servicio completo de la póliza y todo, ¿verdad? Entonces al momento... Que es lo más usual. Y de una vez les digo que los impuestos en Guatemala los cobran sobre el valor CIF. Incluyen el costo, el seguro y el flete. Supóngase que la póliza no trae seguro. Pues entonces la aduana le va a decir, mire, aunque no traiga seguro y aunque no venga cobrado el flete por el vendedor, el precio de esa mercadería en la aduana de Guatemala se calcula sobre el precio que fuera costo, seguro y flete. Ese es el precio para pagar impuestos sobre el costo CIF, sobre el valor CIF de la mercadería. Pero, a mí me surgía la duda, que supongamos de que sí se contrata el que se suba al embarque del barco el producto. Ajá, pero venga el producto empaquetado como el café, podríamos decirlo, que viene en kilo. Viene aquí a Guatemala y resulta que el comprador revisa solamente ciertos paquetes y resulta de que al momento de ya haber pasado los 15 días, el producto no todo venía bien, sino que una parte de ello. Entonces, ¿cómo lo cubre la otra parte del vendedor si eso no estaba pactado? Y el producto viene malo y pasaron los 15 días. Usted tiene 15 días para revisar todo el producto. Pasados los 15 días ya no puede hacer ningún. Pero ¿cómo lo puedo revisar? Me surge la duda, licenciado, si el producto no lo puedo revisar todo y vendérselo así a la gente. O sea, lo tendría que desempacar y volverlo a empacar. Usted tiene que abrirlos, si vienen toneles o vienen sacos de café, ¿verdad? O llega en sacos de café a Alemania, tienen 15 días los compradores para revisar todo el producto, ¿verdad? Ok, gracias. Ajá, sí, ese es el plazo que tiene. Dentro de esos 15 días usted tiene que revisar los carros, los tractores, etc. Salvo que en el contrato se pactara un plazo mayor porque es más complicado hacer los análisis, ¿verdad? Pero lo que dice el código supletoriamente es que 15 días, ¿verdad? Si usted en el contrato dice, mire, yo me voy a tardar un año en revisar esa mercadería porque no la voy a abrir, sino que se la voy a dar al comprador y solo si algún cliente reclama, yo le voy a hacer el reclamo. Si eso lo puso usted en su contrato, eso cambia. Esa es mi duda. Si al momento de yo, ¿qué es lo que le decía? Que vengan todos empaquetados ya en kilo. No voy a abrir cada kilo, ¿verdad? Sino que voy a abrir una parte del producto, porque pues no me convendría a mí, como compradora, el abrir todos los paquetes por kilo. Ya le entendí. Entonces el comprador, ¿cómo el comprador lo adquiere? Y se queja de que el producto está malo, pero los 15 días ya pasaron, entonces yo ¿cómo le reclamo al comprador si eso no estaba pactado? No sé si me voy a entender. Sí, aquí realmente son dos temas diferentes. Aquí está hablando de espérame un momentito. Dígame. Es sobre el tema de que está diciendo la compañera. Existe la inspección por muestreo, un muestreo estadístico, donde determina, dependiendo del tamaño del lote, el tipo de muestra y la forma de inspección aleatoria, cómo se puede corroborar en un alto porcentaje si eso está bien. Generalmente se usa la Military Standard para eso. Muestreo, sí. Sí, lo que hay que hacer, pero es que aquí lo que pasa es que hay que entender que viene embalado. O sea, lo que viene es en cajas o en toneles o en pacas. Entonces usted abre la paca. Ah, bueno, eso no lo había entendido yo. Y viene embalado. Entonces usted tiene que abrir el embalaje y revisar qué es lo que viene adentro, ¿verdad? Ahora, obviamente usted tiene razón. Usted, si viene libreado por kilo, usted no va a abrir todos los kilos para ver si todo el café está bien. Lo que se hace es esto, que abre el embalaje y dentro del embalaje dice, bueno, se ve bien, pero voy a hacer muestras para ver aleatoriamente, como dice Mildred, voy a hacer pruebas de café, digamos, del café tostado. Lo voy a tostar, lo voy a moler y vamos a ver qué sabor da en la taza. Y si tiene algún defecto, porque los defectos del café son que tiene sabor a moho, sabor a tierra, está fermentado, tiene taninos, estuvo en contacto con cloro. Entonces, todos esos sabores que puede haber captado el café se reflejan en la taza. Entonces, tiene 15 días para hacer catación de ese café, allá en Alemania, ¿verdad? Le dice, mire, ese es su café que me mandó, no cumple los estándares, porque yo le había pedido café de exportación Prime o Extra Prime y usted me mandó café con defectos, ¿verdad? Entonces le hago el reclamo dentro de los 15 días, gracias a ese muestreo. Pero a lo que se refiere es cuando viene embalado. Usted tiene que abrir el embalaje,
y revisarlo dentro de los 15 días. Claro, Disculpe, no va a abrir licenciado. cada libra de café para ver que está buena. Ahí tal vez lo que habría es un tema de garantía. Usted le pide dentro de su contrato que le dé garantía de que cualquier reclamo que haya del carro, del fertilizante, del tractor, de la computadora, etcétera, usted le va a cubrir, el vendedor le va a cubrir garantía por los reclamos que haya, que de efectos de fábrica, ¿verdad? O la calidad del café. Que algún cliente le vino a reclamar y le devolvió la libre café porque está intomable, ¿verdad? O está de mal sabor. Entonces usted le dice, mire, eso ya es tema de garantía. Pero usted lo que tiene que hacer cuando recibe la mercadería en el puerto, tiene 15 días para llevársela a su fábrica y abrir los embalajes. Gracias. A la orden, Glenn, Wanda. Entonces, ¿qué estábamos con el tema de el 706, ¿verdad? Y ya íbamos por el 706. Ahora venimos con otro contrato totalmente diferente, que ya no es el contrato de compraventa. ¿Se parece? Marco Antonio, a la orden. Levantó la mano, Marco Antonio. Buenas ¿Ya no? noches, licenciado. Yo Dígame. tengo una duda con respecto al 699 y el 702. El 699 es el de Sí, costo, seguro y flete CIF. Entiendo yo que ahí es donde se comprende el valor de la cosa, el seguro y el flete. Y que eso básicamente es responsabilidad del vendedor. correcto. Ok, el 702 dice que los riesgos en la compraventa del CIF se transmiten al comprador desde el momento en que la cosa objeto del contrato haya sido entregada al porteador. Ahí me pierdo un poco. Si el CIF incluye el valor de la cosa, el flete y el seguro, porque en este artículo le transmite al comprador la responsabilidad hasta que cuando se monta o se le entrega al porteador. Es porque, si me imagino yo que si se va a cambiar el pacto en el contrato de cómo se va a hacer la entrega, pues ya no sería CIF, sino sería FOB. Pero ahí me pierdo un poco. Lo que quiere decir esto es que el que le tiene que hacer el reclamo al seguro es el comprador. Porque vamos a ver, en el CIF es que el vendedor tiene que pagar el costo de la mercadería, el seguro y el flete. O sea, el precio del carro, el seguro de la flota de carros y el flete hasta Puerto Quetzal, ¿verdad? Ese es lo primero que le dice, ¿verdad? Hasta Puerto Quetzal porque es el lugar convenido para que sea recibido por el comprador. Si el seguro dice, no, mire, asegúremelos hasta mi planta de la zona 5 o carretera de El Salvador, ahí quiero yo que me ponga los carros y que el seguro me lo cubra, hasta ahí es donde tiene que entregar ahí termina la responsabilidad del vendedor, hasta el lugar convenido. Yo quiero los carros en mi planta, o yo quiero la fábrica o la máquina que le estoy comprando, que va a hacer chuchitos o va a hacer pastelitos, la quiero instalada dentro de mi fábrica y funcionando. Hasta ahí termina la responsabilidad del vendedor, dependiendo de lo que diga el contrato, el lugar convenido. Ahora, el 702 es que dice que la compraventa CIF, si bien es cierto, el vendedor tiene que comprar el seguro, los riesgos se transmiten al comprador desde el momento en que la cosa haya sido entregada al porteador. O sea, en otras palabras, yo vendedor o fabricante de los carros, se los entrego a la empresa naviera que va a traer los carros a Guatemala, a Puerto Quetzal, y ahí me libero responsabilidad. Cualquier problema que pase de allá en adelante es del comprador y para eso hay un seguro. ¿Quién le tiene que hacer el reclamo al seguro? El comprador. O sea, el que tiene que entenderse como el seguro es el comprador, ¿verdad? Si no hay seguro porque es una FOB o es una FAS, entonces sigue siendo problema del comprador. El único caso en donde puede responder el vendedor es en el caso del artículo 703, cuando no compró un seguro suficiente. Ok, por ejemplo, en la práctica, yo me recuerdo que en empresas han hecho exportaciones con CIF
donde se hace el producto y se hace el negocio con el cliente de ponerlo hasta la puerta de su fábrica. Se le pone el valor de la cosa, el flete y el seguro. Bueno, a veces el seguro no se incluía porque era el mismo transporte de la empresa que se lo llevaba. En ese caso, pasa algo con el transporte, ahí donde me perdía yo, sí, entonces ellos nos van a hacer el reclamo a nosotros en este sentido, porque no tiene un seguro, sino es el mismo transporte de la empresa que está vendiendo. Pero no, el licenciado tiene apagado el micrófono. Lick tiene apagado el micrófono. Yo dando la gran explicación y no me había fijado de eso, disculpen. Sí, efectivamente, supóngase que todo depende del lugar de entrega de la mercadería, ¿verdad? Supóngase que yo compro una lavadora, le decía, en la tienda Max, y le digo, bueno, la quiero en mi casa. ¿Hasta dónde me la llevan? A mi casa. Algo le pasa a esa lavadora en el camino y entonces es responsabilidad de la tienda Max porque lo asaltaron, chocó, le cayó un rayo, le cayó una inundación, un terremoto en el camino, un derrumbe, es problema de la tienda porque la obligación del vendedor termina hasta que me la entregue en mi casa la lavadora o el electrodoméstico o la fábrica, la máquina que me van a instalar en mi fábrica. O sea que en ese caso, usted que compra la lavadora no le hace el reclamo al seguro, ya lo hace el vendedor. Ahí el seguro es el de la empresa, de la tienda Max o del vendedor, que él tiene que, si no se aseguró es problema de él. Y si tiene un seguro aparte, ¿siempre ellos hacen el reclamo o lo hace uno como comprador? No, usted le hace el reclamo a la tienda, ¿verdad? Porque usted quiere su refrigeradora bien o su lavadora bien hecha. Permítame un segundo. Ok, por último, o sea, y si es una importación, entonces yo ahí sí ya le hago el reclamo al seguro, no al que me lo está vendiendo y me lo puso en el barco. Un ejemplo, se hundió el barco y se perdió todo, yo le hago el reclamo ya al seguro, no al que me está vendiendo el producto. Correcto, si hay seguro y a usted le ofrecieron costo, seguro y flete, usted le hace el reclamo al seguro. Salvo que el seguro no esté suficiente. Entonces usted el que tiene que responder es el vendedor porque no compró el seguro adecuado, como era su obligación. Gracias. Con todo gusto. El artículo que están preguntando es el 1681, me parece, ¿verdad? El del plazo de la opción de compraventa, de la promesa de compraventa. Cuando dice que es 1 año para bienes muebles y 2 años para bienes inmuebles, es el artículo 1681 del Código Civil. Entramos a otro contrato que es el de contrato de suministro, que está redactado o regulado por los artículos 707 al 712. Es el mismo contrato de compraventa de bienes, pero también incluye servicios. Y la característica que tiene o la diferencia que tiene es que estamos hablando de que las prestaciones son periódicas. Supongamos que aquí yo no estoy comprando una vez computadoras o café, sino le estoy diciendo, mire, necesito 10,000 quintales de café para el año entrante. Suministreme, proporcióneme 10,000 quintales de café. Pero no los quiero de junto. Quiero tanta cantidad mensual.
10,000 entre 12, vamos a ver, hagamos una operación así matemática rápida. Aproximadamente yo voy a querer que usted me suministre los 10,000 quintales dentro de 12 meses. Quiero 833. 900 quintales mensuales le voy a pedir para mi tostaduría. Y usted se compromete a que me va a entregar los 10,000 quintales de café, o me va a dar servicio de seguridad, me va a dar personal de seguridad para las garitas de mi condominio, o me va a dar servicios de limpieza en mi empresa, o me va a dar sueros para mi hospital privado, o me va a dar papel para mi periódico, periódicamente, ¿verdad? Tractos sucesivos. Cada semana, cada día, yo necesito 300 almuerzos. Le contrato almuerzos para un año, pero yo quiero 300 almuerzos y 200 desayunos diarios. Y se los voy a pagar a tal precio durante un año. O vamos a ir fijando el precio conforme los precios de las cosas durante el año, ¿verdad? Pero ese es el contrato de suministro. Veamos qué dice el artículo. 700, ¿qué era? 7. Contrato, gracias, contrato de suministro. Por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas muebles o servicios. Todos los días van a ir a limpiar mi oficina. ¿Cuánto me cuesta eso? Todos los días voy a tener 10 personas de seguridad en las garitas de la empresa. Ese servicio me lo va a prestar usted. O me van a dar lavado de carros de la flotilla de los vehículos de mi empresa. O me van a dar gasolina. Yo voy a mandar a mis vehículos de mi empresa a que echen gasolina en su gasolinera, y tenemos un contrato por un año en donde usted me garantiza tal precio, o vamos a ir poniendo el precio conforme fluctúe el barril de petróleo, que sería lo más inteligente, porque yo no me puedo comprometer a un año de precio de gasolina, le diría el gasolinero. Yo le voy a mantener un precio en relación a lo que cueste el barril de petróleo en la bolsa de valores, ¿verdad? Eso sería lo más inteligente, o lo más sano para las dos partes, para que el precio se vaya acomodando conforme los índices, se indexa el precio, ¿verdad? Yo les decía, pudiera ser que el almuerzo se ponga, bueno, mire, le voy a cobrar 20 quetzales el almuerzo, pero lo vamos a referir, y 18 el desayuno, pero lo vamos a referir al precio del dólar. Hoy supongamos que está a 7.91 el dólar, no sabemos cómo va a estar dentro de un año. Esperemos que se mantengan los índices económicos, pero eso nadie lo puede garantizar. Y entonces hoy el precio del almuerzo de 20 está a 2.54 de dólar. Yo le puedo decir, bueno, el precio es 2.54 dólares, pero usted me lo va a pagar en quetzales al tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala, o al tipo de cambio vendedor del Banco Industrial, o vamos a referir el desayuno a estar 18 quetzales. Pero va a variar para arriba o para abajo en la misma forma en que varía el precio del Big Mac de McDonald's. ¿Por qué el Big Mac de McDonald's? Y algunos dicen es un precio, es un índice pues raro, porque lo fija una cadena de restaurantes de comida rápida. Los precios en un mercado competitivo, en un sistema de libre comercio, es un resumen de información. ¿Por qué un Big Mac vale tanto y no otro precio? ¿Y por qué es muy parecido el precio del pollo campero, del menú McDonald's y del menú de... Primero por la competencia, ¿verdad? Y ese precio en sí incluye mucha información. En el precio del Big Mac ustedes van a haber resumido el precio del trigo, el precio de la gasolina, el precio del salario, o los salarios y las prestaciones, la electricidad, el transporte, el costo de impresión, los impuestos, ¿qué más vamos a...? Todos los componentes, todos los insumos o todos los vectores que influyen en esa fabricación, producción, venta, distribución y consumo de ese Big Mac, o de ese galón de gasolina, o de ese libra de azúcar, o de ese litro de leche, porque el precio es información, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Obviamente, alguien que va a comprar un Big Mac tiene que decidir que puede pagarlo y que quiere pagarlo. Y el que va a vender el Big Mac tiene que ver cómo están sus costos para que no pierda en la operación, ¿verdad?
O a lo mejor si pierde, pues es una pérdida. Bueno, vendo el Big Mac más barato de mi costo, pero voy a venderle la Coca-Cola y ahí me voy a reponer, ¿verdad? Y hace sus cálculos, pero tiene mucha información. Entonces, supongamos que dijéramos el precio del desayuno será de 18 quetzales por cada desayuno. Yo le voy a dar 300 desayunos diarios durante un periodo de un año, pero el precio va a subir o va a bajar en la misma medida que el menú. No sé cuánto valga un Big Mac hoy día, pero vale como 32, me parece, ¿verdad? Algo así. ¿Alguien sabe? Porque esa es otra cosa que tienen los precios. La gente sabe cuánto vale una cerveza, sabe cuánto vale una botella de Está por 42, licenciado, más o menos. 42. Miren, ando un poquito desfasado yo. Eso que acabo de comprar, pero sí me di cuenta que había subido, ¿verdad? Había subido el menú campero. Y si sube el menú campero es porque también el Big Mac subió, porque obviamente si no, la gente va a comprar el más barato, ¿verdad? Estando en un mismo rango de el campero es el que más caro está. ¿Cómo? El campero es el que más caro está, como 50 y algo vale un menú ahora. Un menú va. Entonces, pero esa es información que tenemos disponible y entonces lo podemos, porque sabemos que, digamos, McDonald's pudiera subir el precio a 52, pero a lo mejor ya no le van a comprar a 52 el Big Mac, porque la gente va a decir, por 52 mejor compro 2 piezas de pollo. O el menú, ¿verdad? Porque ya sabemos que el menú incluye otras cosas, ¿verdad? Entonces, como les digo, esos índices, hay índices relacionados con el dólar, otros con el barril de petróleo, otros con la inflación. Yo le puedo decir, mire, le voy a aplicar el índice de inflación para compensar mis costos o para ir ajustando el precio, ¿verdad? O le voy a aplicar el valor del hierro. Si mi producto es ventanería o construcción, yo le voy a decir, mire, en la medida que suba el quintal de hierro, yo le voy a ir suministrando puertas de metal, porque usted lo que compra son puertas de metal. O el papel. El precio que tenga la bolsa de Nueva York del papel, ese mismo variación le voy a aplicar yo al precio que yo le estoy dando para el papel que le voy a suministrar para su periódico, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir eso es que son prestaciones periódicas. Cada semana, cada día, cada mes, yo le voy a entregar determinada cantidad de producto o servicio. Y ese producto o servicio va a estar relacionado con un precio, que puede ser fijo o variable. Cuantía. Si no se hubiera determinado la cuantía de las prestaciones, se entenderá convenida la que corresponda a las necesidades normales de la parte que la recibe en la época de la celebración del contrato. Supongamos que no sabemos cuántos almuerzos voy a usar o cuántos exámenes de laboratorio necesito para los pacientes de mi hospital privado. Entonces yo le digo, mire, cóbreme 100 quetzales por examen de laboratorio y calculo, ahorita yo estoy usando 100 exámenes diarios de sangre, de lo que fuera. Y entonces póngame ese precio o póngame el de laboratorio de tanto, esos son los precios que usted me va a aplicar y yo le voy a mandar a todos los exámenes de mi hospital o de mi colegio o de mi personal, los voy a mandar a usted para que me dé suministro de servicios dentales a todo mi planta de mi empresa que tenga problemas de dentadura, yo los voy a mandar con usted a esta empresa de clínica de dentistería. Y usted me los atiende y me cobra tanto por consulta. Ok. Ahorita estoy usando 30 al mes, pero no sé si más adelante voy a usar más o menos, pero como no pusimos, lo mejor es que en el contrato diga cuánto va a ser, pero a veces no se puede saber, ¿verdad? Es un estimado de cuántos más o menos, no sabemos cuántos van a tener problemas de dentadura durante el próximo mes o el próximo año, ¿verdad? Entonces, si se hubiera convenido, entonces se conviene un máximo y un mínimo para el suministro total. Pero mire, yo voy a necesitar 200 de mínimo a 300 máximo, almuerzos o desayunos. 200 a 300. Me comprometo a pagarle por lo menos 200. Y usted me tiene que dar hasta 300 cuando yo se lo pida. Obviamente, ahí vamos a ver más adelante, que le tengo que ir diciendo con cierta anticipación, mire, el mes entrante o la semana entrante yo voy a querer tantos almuerzos. Ahí vamos a ver eso. O tantos litros de suero, o tantos rollos de papel, o tantos exámenes de laboratorio. Suministros periódicos. En el suministro de carácter
Bueno, si hubiera convenido un mínimo y un máximo para el suministro total o para las prestaciones aisladas, miren, total le estoy comprando 100,000 exámenes de laboratorio, pero yo quiero 500 diarios mínimo y 800 máximo. Entonces le tengo que decir, dentro de ese mínimo de 500 a 800, la semana entrante voy a querer o le voy a mandar 700 exámenes. O solo los 500, porque ahora no tengo tanto paciente, pero le voy a pagar los 500. Dentro de dichos límites debe fijarlos quién va a recibir la prestación. Quiero tantos almuerzos, quiero tantos rollos de papel, de 200 al mes a 300. Dentro de esos límites, el que necesite el papel le tiene que decir, ahora mándeme 200 mínimo. Voy a irme por el mínimo. Bueno, ahora sí necesito los 300. Suministros periódicos. En el suministro de carácter periódico, el precio se determinará y se pagará por cada prestación aislada. Es lo que les decía. Se determina por cada prestación. Cada almuerzo lo pago a tanto. Y puede irse indexando, como les digo, ajustando el precio, ¿verdad? Conforme a lo que diga el contrato. 7.10, plazo. El plazo establecido para las prestaciones aisladas se entenderá pactado en interés de ambas partes. Esto es interesante. Puede ser que yo compre 100,000 rollos de papel para mi periódico, pero yo no quiero que me los lleven todos juntos. Yo no tengo dónde guardarlos. O es suero que se va a ir venciendo, entonces yo necesito que me lleven los 100,000 sueros durante el plazo de un año. No quiero que me los lleven el primer día, porque ¿dónde los guardo? Se deterioran, se vencen, etcétera. No puedo pagarlos. Yo quiero que me los vayan dosificando. Entonces, tanto al deudor, al vendedor, al suministrante, las partes del contrato de suministrante son suministrante y suministrado. Entonces yo le voy a decir, mire, aquí no me traiga todos los almuerzos hoy, yo quiero los almuerzos diariamente, dosifíquemelos. No quiero todo el papel, no quiero todos los sueros, no necesito los exámenes de laboratorio el mismo día, durante el año los quiero. Entonces no se los voy a recibir antes de que yo se los pida, dentro de los límites y al precio y conforme mi requerimiento, ¿verdad? Eso quiere decir que el plazo funciona, se entiende pactado en interés de ambas partes. Si quien ha de recibirlas tiene la facultad de fijar la fecha de las prestaciones aisladas, deberá comunicarle al suministrante con la anticipación suficiente. Mire, la semana entrante voy a tener 200. La otra semana calculo que es temporada alta, voy a tener necesidad de los 300. O sea, cada semana, o el lunes, o algún día, con anticipación suficiente. Depende de qué se trate, ¿verdad? Si hay que fabricar el producto, o el servicio, o el suministro, pues habrá que hacer una anticipación mayor, ¿verdad? No dice. Lo ideal es el contrato, lo diga. Pero si no lo dice el contrato, entonces aquí habla de anticipación suficiente. 711. Terminación. Si el incumplimiento de una de las prestaciones aisladas tiene tal importancia que haga presumir que las prestaciones futuras no se ejecutarán oportunamente, podrá darse por terminado el contrato. No me trajeron los desayunos de una semana, ya se sabe que no me van a traer, no me van a poder cumplir. Ya me dejaron una semana sin desayunos y almuerzos, doy por terminado el contrato. Tengo base legal o sin responsabilidad, yo le puedo dar por terminado el contrato porque no me están cumpliendo con los sueros, con el papel, con el servicio de seguridad, lo que fuera. No me están cumpliendo. Sí, es tan importante para mí tener la seguridad y no me la mandaron, doy por terminado el contrato. No me están cumpliendo. 712. Suspensión y denuncia. Si la parte que tiene derecho al suministro no cumpliere con alguna de sus obligaciones, básicamente, ¿qué obligación tiene el que tiene derecho al suministro, al suministrado? Pagar. Ya le entregaron el papel, ya le entregaron los desayunos, los almuerzos, los exámenes de laboratorio, y se da la fecha en que tiene que pagar y no paga. El suministrante no podrá suspender la ejecución del contrato sin darle aviso con prudente anticipación. Mire, no me han pagado los desayunos y los almuerzos del mes pasado. O sea, me lo tenían que haber pagado entre los primeros 5 días del siguiente mes. Le aviso que si dentro de 5 días no me los han pagado, ya no le voy a traer los desayunos. O ya no le voy a poder traer el papel, o los exámenes no se los voy a poder hacer, o ya no le voy a poder mandar el personal de seguridad porque usted no está cumpliendo. Pero no le puedo
dar por terminado solo porque no me ha pagado. Le tengo que dar un previo aviso de que usted no está cumpliendo con las obligaciones que tiene como suministrado. No le está dando dónde estén los guardias de seguridad. Usted se comprometió a ponerles un techo, un baño y determinadas comodidades y no están. Entonces, le aviso que si en 5 días o en un mes no está el baño y el techo, etcétera, ya no le voy a poder mandar al personal. Si no se hubiera establecido la duración del suministro, cada una de las partes podrá denunciar el contrato dando aviso con anticipación pactada. Si no se ha pactado una anticipación, normalmente son 30 días, 15 días, lo que fuera, ¿verdad? O en su defecto con una anticipación de 90 días. Si no hay pacto, no hay plazo, ¿de cuánto es con el plazo que tengo para dar por terminar un contrato? Tengo 90 días. Y ahí viene otro contrato que se llama contrato estimatorio. Es diferente del contrato de suministro. Y este es el contrato que se llama de consignación. ¿Cuánto es? Ya me pasé, ¿verdad? Ya veo por qué hay menos alumnos ahí. Vamos a dejar ese contrato para la próxima clase porque se me fue el tiempo. Muchas gracias. Feliz noche. ¿Alguna duda? Feliz noche. Me va a dejar el bus. Sí, feliz noche a todos. Diga. Sí, para el examen ya les dije que entras el artículo 765. Lo único que no entra es la parte del contrato de descuento que está derogado, ¿verdad? Por el decreto 1-2018 del Congreso de la República. Muy bien, licenciado. El 765, por favor. ¿Ah? Feliz noche, joven. Karen. Sí, licenciado, perdone, solo con los laboratorios, ¿usted nos apoyaría como para cotejar si tenemos bien las respuestas o no? Cuando ustedes tengan alguna duda, plantéela y la resolvemos en clase. Para eso se los mando. Ah, ok, sí, es que solo tenía una duda con el caso 3, no sé si... Caso bueno, si 3. se la planteo el jueves. O... Dígale de una vez, a ver si se lo logro resolver. Ok. Solo tenía dudas si era el contrato de suministro. No, ese contrato... espérame. Yo creo que este es un contrato de agencia. Sí, tenía yo el suministro o el de agencia, pero sí tenía duda en eso, entonces sí es el de agencia. Este es un contrato de agencia. O distribución o representación. Ah, ok, gracias, licenciado. Bueno. Sí, este es un contrato de agencia. Gracias. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche.